¿Raza? ¿Etnia? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Por dónde verlo? ¿Con qué entenderlo? Todo esto se asocia a lo que puede ser una de las dudas más grandes que podríamos tener nosotros los humanos. ¿Cómo está compuesta nuestra naturaleza? Pues aquí lo vamos a poner en discusión en Sketch. En biología, el término raza no se utiliza para clasificar a los seres humanos, sino que se prefiere el término etnia o población. Esto se debe a que la clasificación biológica se basa en la taxonomía. Un taxón sería una etapa jerárquica dentro de un orden de rangos, yendo, como se podría entender, de mayor a menor. Por lo que se entendería como un sistema de clasificación jerárquico que agrupa a los seres vivos en categorías como dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Hay además de eso, términos como las subespecies, que determinan diferencias que distinguen entre un individuo de otro, pero no son tan trascendentales como para ser una especie diferente. En el caso del ser humano, nuestra clasificación sería dominio eucariota, reino animalia, pertenecientes al orden de los primates de la familia Minidae, con el género Homo y especie Sapiens. Entonces, dado en la biología, el término raza se queda corto en su empleación. Además, no cuela en un óptimo sistema de clasificación como podemos ver. La raza en sí se emplearía más que todo en la veterinaria, para clasificar variantes de especies por medio de la selección artificial, es decir, alteraciones genéticas hechas por los humanos para potenciar o producir condiciones y capacidades en diferentes animales. En los humanos el factor geográfico tiene más probabilidad de mostrar ligaduras genéticas entre individuos que el fenotipo de estos, es decir, una persona de piel negra de Ecuador tiene más parecido con un caucásico de su misma región que con un nativo africano. Esto es porque los factores exteriores como la historia y las movilizaciones geográficas de comunidades a lo largo del tiempo tienen que ver con la naturaleza genética. Esto hace que otro argumento contra el término de raza sea que el devenir histórico de las comunidades hace que sea imposible encasillar variantes genéticas únicas como para separarse de su camino biológico y de su campo genético. Es así como la misma variación genética no tiene muchos casos en donde es única, pues los factores genéticos se distribuyen de manera indefinida, es decir, diferenciar a una comunidad por términos raciales es irremediablemente impreciso. Curiosamente, donde más se afianza el término de razas es en casos donde no se pretende consolidar un elemento biológico, sino histórico y político-social, regularmente con el fin de estipular diferencias entre grupos étnicos en términos de opresión, siendo el objetivo diferenciarse de las etnias dominantes, como una especie de racismo inverso. Ahora bien, ¿nosotros los humanos internamente podríamos concebir razas? Ser blanco o negro, tener los ojos de un color o de otro, etc. La antropología, junto con la biología, utiliza factores históricos y biológicos para llegar, al parecer, a un no. Pues las diferencias en términos biológicos parecen ser arbitrarias y poco sólidas. Las diferencias entre nativos de diferentes regiones a nivel biológico y taxonómico son insignificantes, y con la ayuda de la antropología y el aporte etnográfico, los factores culturales y sociales se han comprendido y se han convertido en la vanguardia para la diferenciación entre comunidades. Y es que la concepción de las etnias tampoco se alejan del campo biológico, pues se ha demostrado que la evolución humana no emana únicamente de factores ambientales y biológicos, sino también de factores culturales que inciden en la vida de las comunidades, en sus asentamientos, tradiciones y comportamientos. Un ejemplo de esto es la tribu Bajau, una comunidad nómada de las Filipinas que viven en el mar.
en donde han potenciado su capacidad de buceo para la pesca y búsqueda de recursos, tanto que se han desarrollado adaptaciones en ellos que les permiten soportar un estándar de hasta 13 minutos bajo el agua y llegar a profundidades de hasta 60 metros. Las diferencias más sólidas se soportan en campos como el lenguaje o la educación dentro de las diferentes comunidades, que además de eso son afianzadas por el crecimiento y el desarrollo de los individuos nacidos dentro de estas comunidades. Entonces, nuestro recorrido antropológico nos demuestra que las diferencias entre las comunidades no radican en su constitución corpórea o los elementos físicos que puedan poseer. Más bien, es una distinción individual entre cada ser humano. Más, las diferencias trascendentales a nivel de comprensión cultural y social en la epistemología de cada una de las comunidades hace que el argumento más preciso para su diferenciación, distinción y apropiación sea la identidad cultural de cada comunidad y los elementos históricos y tradicionales que componen el status quo de cada sociabilidad de manera interna. En Sketch.